Buenas tardes, voluntarios. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestro taller de la semana de inducción a cargo de nuestro compañero Gerson Cervantes. El día de hoy vamos a tratar el tema de herramientas pedagógicas. Recordarles que deben mantener su micrófono y cámara apagada en el transcurso de toda la ponencia. Antes de culminar con la transmisión, nosotros vamos a entregarles un link de asistencia al cual ustedes deberán llenar para así nosotros mantener un control de su participación en la semana de inducción. Cualquier duda, consulta que deseen realizar al ponente, pueden realizarlo a través del chat de este Meet. Además, van a encontrar el video grabado de la ponencia en el grupo de Facebook Comunidad Limalé en las próximas horas. Bien, vamos a dar inicio entonces al taller del día de hoy con la participación de nuestro compañero Gerson Cervantes. Gerson, ¿nos escuchas? Sí, claro, claro que los escucho, chicos. Buenas tardes. Buenas Eh, tardes, Gerson. sí, muchas gracias, Ámbar. Sí, tal y como lo comentaban también por el chat, mi nombre es Gerson Cervantes. Actualmente formo parte del equipo de la feria que estamos armando, ¿no? En Limalé. Anteriormente también formábamos parte del equipo de edición y correcciones de textos para otorgarle con mayor medida sobre las obras de grandes autores que transcurrieron con nosotros. Y bueno, sí, soy aún estudiante de educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la especialidad de lenguaje, literatura y comunicación. Actualmente desarrollo también, como parte de mi labor de gestor social, en la Biblioteca Fitecantropus, que queda en Comas, y he tomado varios cursos acerca, o bueno, sobre mediación de lectura, y en este caso también sobre herramientas pedagógicas. Yo voy a ser quien proyecte los PPTs, Ámbar. No, no te preocupes, yo te apoyo con ello. Permítame Es- un instante, por favor. Sí, por favor. Listo, perfecto, Gerson. Muchas gracias. Te damos pase para que puedas continuar con la exposición. Sí, muchas gracias. Bueno, para hablar de herramientas pedagógicas es necesario conocer de dónde nacen o de dónde parten las herramientas pedagógicas. Las herramientas pedagógicas no se dan de por sí porque nacieron como una ciencia explícita dentro de la historia. No nacieron de esa forma. Nacieron, sí, pero de la rama de la educación. Es por eso importante saber qué es educación, cómo se ha ido formando la educación, cómo ha ido pasando la educación de tiempo en tiempo, cuáles son las dos grandes o los dos grandes sectores educativos que existen, cuáles han sido las dos propuestas educativas que han existido y qué tanto ha cambiado la educación desde hace ya bastante con la educación actual. Siguiente diapositiva, por favor. Por eso les mencionaba, antes de hablar de cualquier cosa que tenga que ver con pedagogía, siempre es necesario hablar un poquito de historia de educación. Tenemos dos tipos de educación. La primera, la educación tradicional, y la educación que nosotros hemos tratado de concebir dentro de una escuela o institución educativa, porque todos hemos pasado o sí, seguimos siendo alumnos, algunos tomamos la posición de docentes, pero nunca dejamos de aprender. Entonces, la educación tradicional no nace con Juan Amos Comenio. No es que Comenio haya nacido y haya dicho a partir de ese momento nace la educación. No se dio de esa forma. Recordemos que existen ya bastantes otras culturas que habían desarrollado la educación como tal, pero la educación era basada únicamente en dos partes. La primera era la educación esclavista y la segunda era la educación de la nobleza. Solamente la gente de la nobleza podía adquirir algún otro conocimiento cultural dentro de su propio imperio, dentro del propio eh, desarrollo de su propia cultura. ¿Qué significaba esto? El esclavo no recibía educación. El esclavo debía hacer las cosas de manera imitativa porque esa era su función como esclavo. Esa era su labor como esclavo y no tenía otra posición dentro de esa pirámide social. Pero la nobleza sí recibía educación. Y la educación de la nobleza no se basaba en los intereses que ellos podían tener o en las cosas que querían desarrollar o desempeñar a futuro. La nobleza desempeñaba siempre cargos que pertenecían a un sector religioso, formaban siempre parte del clero y por esa razón tomaban siempre una posición que debía
instruir a toda la generación siguiente consanguínea que podía pertenecer. Entonces, ¿qué es lo que detecta Comenio? Detecta que existe un sector que siempre ha eh, impartido, o a quien siempre se le ha impartido educación, y hay otro sector al cual nunca se le ha ofrecido educación. ¿Qué sucedía en estos tiempos donde estaba Comenio? Detectó también que dentro de la educación existía un sector dominante y un sector que no dominaba absolutamente nada. Un sector que nacía para servir y un sector que nacía para dar órdenes. Esto, si lo llevamos un poco hacia la filosofía occidental, podemos tomarlo en cuenta en algunos pensamientos de Hegel, ¿no? Hegel nos hablaba de la moral del amo y la moral del esclavo. ¿Cómo se liberaba uno de ser esclavo o de ser únicamente aquella persona que manda? Se liberaba únicamente cuando él sabía y se sabía dueño de sí mismo, o sabía también que podía dejar de ser esclavo. Si era consciente de que había tomado esa posesión, entonces era consciente de que podía liberarse. Es importante saber este término de liberación porque más adelante hay otros autores que van a tomar el término liberación o pedagogía liberadora para poder posicionarse dentro de la educación. Y transcurrido alguna cierta cantidad de años, llegamos a una época de la Ilustración. Ya no es una educación tradicional, ya no es una educación clásica donde nace uno para servir y nace otra persona para dar los mandatos, sino llegamos a un espacio donde aquella persona que te enseña va a ser una persona que... Y tú únicamente, sin necesidad de opinar, sin necesidad de invertir tu tiempo en comentar algo que a ti te parece interesante, tienes que hacerle caso. Entonces, ya no existe en estos momentos una persona, o bueno, un personaje, o el alumno de por sí no puede brindar opinión. Es importante saber por qué el alumno no puede brindar opinión, porque en esta mitad de la historia de la educación se utiliza el término totalizador, y el término totalizador desemboca en eh, el término enciclopedismo. Y todo tipo de educación que es impartida por el enciclopedismo es una educación totalizadora y aquella persona a quien se le ha ofrecido este tipo de educación debe conocer de absolutamente todo. El siglo de las luces está sumergido por una serie de enciclopedistas. Y uno de estos enciclopedistas también nace y parte a raíz de la pedagogía y empieza a denominar a la pedagogía como tal. Esa es la segunda gran etapa de la educación. Y la tercera gran etapa de la educación, antes de llegar a la educación actual, es la educación reveladora. Una educación donde uno ya se siente más libre de hacer las cosas y donde nacen dos corrientes de la literatura que van a ser importantísimas y que van a marcar el inicio y el fin de muchas de las grandes épocas. Y que hasta este momento sigue existiendo este tipo de corrientes literarias y surgen muchas más ideas y surgen con ellas también muchas otras ideologías que podemos implantar y muchas otras ideologías en las cuales nos podemos sumergir y de las cuales podemos disfrutar, que son la corriente del romanticismo y son la corriente del realismo. Si se han dado cuenta a través de la historia, uno debía obedecer las cosas que nosotros, los que tenían mayor conocimiento, nos decían. Pero en el romanticismo empezamos a hacer algunas cosas que no necesariamente son del gusto o del agrado de quienes se posicionan como las personas o como los grandes docentes que nos van a impartir todo su conocimiento. En el romanticismo podemos elegir qué cosa queremos estudiar y podemos estudiarlo de una manera muy oculta, pero al menos eso dio pase al gran inicio de lo que se reformularía hoy por hoy como educación actual o como la primera formulación de la escuela nueva. El realismo, siguiendo los mismos pasos que el romanticismo, obliga a ver la realidad. Y obligar a ver la realidad es también quejarse de la misma, tener una crítica y una opinión personal. Cuando la educación empezó a tomar en cuenta al alumno con una opinión personal, la educación cambió totalmente. Es así que prácticamente para el siglo XIX y para el siglo XX se formula lo que sería la educación actual. Para ser más exactos, en el siglo XX, todos los psicólogos, porque se empiezan a formular tras la Segunda Guerra Mundial una serie
de estudios acerca de las lesiones que pudieron haber tenido los niños, los chicos, los jóvenes o los adultos mismos que participaron durante la guerra, empezaron a realizarse análisis por sobre ellos. Entonces todo lo que sigue de allí en adelante es una serie de análisis psicológicos acerca de cómo el niño aprende y cómo hacer que el niño desaprenda, porque hay cosas que debe dejar de lado y hay rezagos que la guerra dejó, sea lejano o cercano el acontecimiento que le haya resultado al niño. Es por eso que surgen muchos investigadores estadounidenses que se rememoran en la psicología el ámbito de la educación y la llevan a la par. Es importante tomar en cuenta que dentro de esta evolución entre psicología y educación se empieza a formular otro tipo de corriente pedagógica. Ya hablamos de una educación tradicional, que en resumen podría ser una educación horizontal, donde el profesor, o verticalizada también, donde el profesor imparte su conocimiento y el alumno no puede impartir otro tipo de conocimiento por más que él crea que es necesario. Pero en la educación moderna, en la educación actual, el profesor da un ejemplo o brinda una información y el alumno está en todo su derecho de poder refutar esta información y de poder agregar mayor conocimiento. Actualmente las aulas de clase se basan al 100% en ello, o es el conocimiento esperado, porque es lo que nosotros pensamos que podría darse. El profesor da un conocimiento, nosotros respondemos, y en este caso vemos que podemos dar una opinión. Es por eso importante que en la escuela nueva o en la educación actual o la moderna, tal y como la llamemos, porque no tienen una corriente o un género en específico, la opinión sí llega a ser importante. Siguiente diapositiva, por favor. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de pedagogía? Porque hablar de herramientas pedagógicas es hablar también de un complemento dentro de la dinámica de la misma educación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de pedagogía? Acá tenemos a tres autores importantes, pero uno de estos tres autores no se implanta como tal porque su rama es directamente la psicología. El primero es Rousseau. Rousseau decía que si el individuo tiene mayor conocimiento, la sociedad no lo va a aplastar. Aquel individuo que tenga conocimiento es un individuo que está por sobre otros individuos y por lo tanto nace una generación de los que mandan y nace una generación de los que siempre están oprimidos. Y es esta idea la que va a tomar Paulo Freire para hablarnos de la filosofía del oprimido. ¿Por qué? Porque el individuo se enfrenta a una realidad cuando es chico. Se enfrenta a una realidad concebida dentro de los orígenes en los cuales se ha impartido una educación en casa. Por ejemplo, si yo tengo un dibujo de un sapo que es verde y es muy bonito, cuando yo vaya a la realidad espero que los sapos sean tan bonitos como los que yo veo en mis dibujos. Pero si esto no sucede, si aquello que veo en la realidad es un sapo completamente horrible o feo, mi realidad no coincide con la realidad que sí pertenece. Entonces yo me veo obligado a convencerme de que esta realidad que se ha tomado, la posición de realidad que se tiene, va a cambiar y puede variar. Pero ¿qué pasa cuando el individuo crece? ¿Qué pasa cuando el individuo toma otra posición? El individuo ya tiene una concepción de realidad, ya tiene unas ideas predeterminadas, unas ideas fijas dentro de él. Por lo tanto, la sociedad debe caber dentro de toda la realidad que él manifiesta. Y cuando la realidad de ese espacio no coincide con la realidad que él tiene, entra y genera la duda. Hay un ejemplo básico que se toma acá y es el de qué sucede cuando yo estudio o tengo mayor conocimiento que otros, hice quizá una maestría, hice quizá un doctorado, y eso nos demuestra que nosotros debemos ganar quizá un poco más. Pero vemos que hay personas que no están capacitadas totalmente y en realidad reciben un sueldo mayor. Entonces nuestra realidad, nuestro pensamiento concebido no coincide con una realidad específica, que es la realidad que sí existe en verdad. Entonces el individuo necesita conocer para no ser engañado,
conocer para no sentirse oprimido de todo, y tener el conocimiento necesario que genere duda, no solo para él, sino que genere duda para los demás. Entonces, podemos determinar que la educación o la pedagogía de por sí es la formación de métodos en un estudiante para que este estudiante le dé a su conocimiento valor. Le dé valor para que cuando se enfrente a la sociedad, esta sociedad pueda admitir que él es en realidad una persona que conoce y que pueda afrontar diversos problemas. Pero muchas veces dentro de la educación, dentro del ambiente educativo, no se planifica como tal o no se manifiesta como tal. Y el hecho de no manifestarse también es agradable y es positivo. ¿Por qué? Porque uno no sabe cuándo está aprendiendo. Y eso es lo interesante dentro de la pedagogía. Es tener recursos necesarios o con cualquier recurso generar algún tipo de aprendizaje. Un aprendizaje esperado que logre, y si estuviésemos hablando directamente del sistema educativo actual, de la educación básica regular, que logre concretar con algunas competencias dentro de las propias capacidades del alumno, con las habilidades que se tienen y que se manifiestan de momento con los conocimientos esperados en un momento determinado. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿es la pedagogía una ciencia? Es una ciencia, sí. Es una ciencia madre que apoya la educación. Pero ¿es la pedagogía arte? Es una consulta que se hizo durante el siglo XVII y el siglo XVIII. ¿Es la pedagogía arte? Porque se hablaba de que la educación es un arte. Pero cuando hablamos de que la educación es un arte, hablamos también de que la educación tiene que sortear una serie de retos propias de la educación, que significan acostumbrarse al contexto, tener vivencias culturales distintas a las que tú has podido desarrollar o desempeñar. No sé qué tantas personas de las que estamos acá como voluntarios son docentes o tienen que impartir quizá en tiempos regulares como docente, pero yo tuve la oportunidad de ver cómo era la educación aquí y cómo fue demostrar la educación como docente en Ayacucho y en otro espacio como Ica, en una zona donde tenían escasos recursos totalmente. Y solo para hacernos una idea de cómo era este espacio en Ica, las personas no tenían zapatos para poder usarlos. El único salón de clase que tenían era un cuarto muy pequeño donde todos los chicos entraban parados y no había una pizarra. Se les tenía que enseñar, o se enseñaba o se educaba bajo su contexto, algo que a ellos les sirva, algo que para ellos tenga un sentido, algo que para ellos logre un significado. Entonces, esta posición de buscar fórmulas o métodos que puedan dar alcance a los chicos hace del educador un artista. Y no cualquiera puede ser artista. Para ser artistas hay que valerse de muchos métodos y sobre todo de muchos conceptos básicos y regulares. Pero más allá de eso, mientras suena una canción de Juan Gabriel, no sé por qué, tiene que valerse de ir a la práctica. El docente, aquella persona, nosotros que estamos acá, que vamos a ir en representación de las herramientas pedagógicas, debemos saber que tenemos una lucha constante, que vamos a enfrentarnos a contextos distintos. No que nos vamos a enfrentar a niños con mundos distintos, sino que nos vamos a enfrentar a contextos muy distintos y que no son regulares para nosotros, y que muchas veces nos van a sorprender, pero que esta es nuestra labor, y que nosotros como voluntarios también podemos impartir dentro de la misma. En la mediación de lectura, o en la mediación de por sí, tenemos un concepto básico llamado el hecho de desprenderse de todas nuestras rigurosidades, de todos aquellos conceptos que ya llevábamos dentro, porque aquello que vamos a aprender, aquello que vamos a vivir próximamente en cualquier espacio, cualquier contexto distinto, merece también que nosotros adquiramos dicha educación, que nosotros nos apoyemos, ello y que nosotros vayamos dando otro concepto distinto. Entonces, la pedagogía no sería arte, pero la pedagogía, si se junta con la didáctica, da al 100% lo que es educación. ¿Y qué es la didáctica? Yo actualmente estoy desarrollando un curso, o bueno, llevando un curso que se llama Didáctica de la Literatura,
que es para manifestar en cierta medida o tener mayor conocimiento o alcance de aquello que es la didáctica dentro de la literatura o las formas en las cuales la literatura se puede plantear, de qué manera la literatura puede darse de alcance para los chicos y sobre todo para los adolescentes, que es una etapa un poco más irregular, porque en la adolescencia no se puede hablar de una educación parcializada por los pensamientos distintos que se tienen. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué son las herramientas pedagógicas según nuestros amigos de la Minedu, bueno, del Minedu, según nuestros panas del Minedu, y dentro de su concepción que tienen en la plataforma web, donde nos indican que herramientas pedagógicas pertenecen a con qué aprenden los alumnos? Nos dice que las herramientas pedagógicas son todos aquellos materiales impresos, concretos, audiovisuales, tecnológicos o digitales, que ayudan en el aprendizaje, y es porque motivan el interés de los estudiantes, los orientan y les sirven de apoyo en un proceso de descubrimiento, reflexión y elaboración autónoma de ideas, sea que lo utilicen solos o en interacción colaborativa con otros estudiantes. Pero, ¿cuál es la palabra importante dentro de este concepto? Es el término de interés, porque uno genera interés cuando genera un estímulo, y este estímulo genera una respuesta en el estudiante. ¿Y cómo se genera? ¿Cómo se genera el estímulo en el estudiante? No es llevándole únicamente aquello que le interese, sino ver en el estudiante aquello que pueda generar algún tipo de apego. ¿Por qué? Depende mucho de la edad y depende mucho del entorno en el cual se encuentre, que el alumno va a tomar algunas posiciones que sean necesarias porque lo siente como suyo y siente necesario. Entonces manifiesta cierto apego y en este apego llega a formar algún tipo de hábito. Entonces, ¿qué es este estímulo? Este estímulo o cualquier otro tipo de estímulo no debe variarse, no debe evaluarse, no debe verse como algo que todos los van a tener en un mismo tiempo, porque al igual que los hábitos, esto no se va a formular de un momento para otro. Entonces, esto que tú le vas a enseñar, por más que al alumno no les parezca importante y esto le va a resultar divertido, y por más que le resulte tipo una broma o tipo un juego recreativo, esto va a determinar que él pueda aprender o que pueda formular algún tipo de hábito. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. La Minedu, o bueno, el Minedu nos sigue... No, atrás, por favor. Entonces, el Minedu nos sigue respondiendo y nos dice que es un objeto cualquiera puede convertirse en un material educativo, si cumple con el objetivo o la función de formar a la pedagogía o utilizarlo esto de tal forma que su función sea pedagógica, aun cuando no haya sido específicamente diseñado para este fin. Algunos sirven de apoyo al desarrollo de competencias a lo largo del tiempo, como lo son los textos escolares, los cuadernos de trabajo, las bibliotecas escolares, los materiales de psicomotricidad y otros tantos que facilitan las capacidades específicas de logro un poco más inmediato, como son las letras móviles, los ábacos, los bloques lógicos, los geoplanos, las maquetas de ciencia, etc. Todo esto es posible y sería posible gracias a ustedes como voluntarios, si existe por parte de ustedes la orientación pedagógica que emite un docente en el interior de una situación de aprendizaje. Es importante llegar a esta parte porque a donde vamos a ir nosotros no vamos a ir a evaluar, no vamos a ir a intervenir directamente con ellos, ni los vamos a juzgar por algo que estén haciendo. Todo aquello que el niño esté haciendo, toda opinión emitida por un niño, nunca va a ser una opinión válida, nunca va a ser una opinión que deba negarse por completo, no es una opinión fallida. No existe en el niño una opinión negativa, no existe en el niño una opinión mala. Entonces, bajo ese concepto de que el niño no tiene una opinión negativa o en contra, existe un proceso de guía.
Cuando estuve llevando algunos cursos de mediación de lectura, nos decían que nunca preguntemos un por qué a un niño, porque un por qué ya los juzga, un por qué ya los limita a responderte de cierta manera. Y según como hayas dicho el por qué, ellos te van a ir respondiendo. Y muchas veces los ideales de los niños, muy abiertos, tienden a disminuir, porque sienten que nosotros los estamos encasillando o cuadriculando. Muy particularmente yo, y en esto sí debo ser bastante sincero, fui despedido de un colegio porque mis clases eran un poco más extrañas que las clases de los otros profesores. Yo no utilizaba de por sí un tema en específico, pero sí lográbamos completar todas las competencias planteadas dentro de lo que significa una sesión de aprendizaje. Pero las clases eran lo bastante divertido y lo bastante también rigurosos, que dentro del examen todos salían aprobados, por más que el examen tenga un nivel bastante más alto. Pero lamentablemente a la directora de esa institución educativa me mencionó que no le gustaba que las clases sean divertidas, porque eso no se le llama clase. Una clase no era algo divertido. Una clase no debía tener risas por todos lados. Una clase no debía tener algunos juegos interactivos para que el alumno aprenda. Y es ahí donde entendí que existe una educación muy formal o formalizada dentro de las instituciones educativas que piensan al 100% que puedan tener la razón. Y existe otro tipo de educación, que es la educación quizá de las personas que estamos yendo luego, que los que venimos después, y que nosotros también tenemos conocimientos básicos acerca de algunas cosas. Ahí sentí en un primer momento que me habían hecho algún tipo de, me habían enseñado en el colegio, o bueno, en su colegio, que existía una educación bastante clásica, donde el alumno no podía opinar y donde tampoco debía haber risas en las aulas. Entonces, para mí, y creo y espero que para todos, y hay que generar crítica dentro de lo que se ve, hay que generar crítica dentro de lo que se está tomando, dentro de las cosas que se hacen, sean para bien. No hay necesidad de querer convencer al otro o de tratar que el otro cambie de opinión. Es importante, sí, persuadir a los demás. No vamos a cambiar el mundo y de eso es algo de lo que estoy seguro. Somos 137 aquí y ninguno va a cambiar el mundo, pero somos 137 que le vamos a dar al mundo un poquito más de diversión. Y estoy seguro que a todos los niños a los que lleguemos, a todos los jóvenes a los cuales lleguemos, ellos van a tener la posibilidad de cambiar el mundo. Y van a tener la posibilidad de cambiar el mundo porque conocieron a alguien como nosotros, que en cierta medida los hizo ver que nosotros también podemos y que ellos también pueden. Entonces, una educación, este tipo de parcialidad no se evalúa, es libre, es liberadora, libertadora. Y esta palabra es hermosa porque vamos a hacer dentro de un momento, y les voy a pedir también que me apoyen con ella, a deconstruirnos. Es firme, es cálida y es humana. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es deconstruirnos? Hace un momento lo mencionaba, es quitarnos las cosas que tenemos encima. Es llegar vacíos, es llegar en cero, es llegar sin escrúpulos, es llegar sin prejuicios. Pero llegar sin prejuicios ¿para qué? Para no darles prejuicios a los chicos, para no querer formarlos a ellos como tales. Entonces vamos hoy a desconstruirnos un poco, para ir con los chicos sin prejuicios, para no pensar en ellos como si fueran esponjas que tienen que retransmitir todo aquello que nosotros pensamos. Y para no creer tontamente, como lo hacían en la educación clásica, que todos los niños eran adultos pequeños o pequeños adultos. Entonces, tal y como lo dice ahí, dice, aquí hacemos algo con papelitos, así que yo estoy seguro que todos, al menos en casa, tienen un papelito chiquitito, un papelito chiquitito. Los que puedan encender sus cámaras, sería genial que las enciendan. Los que no, también comprenderé que no desearían prender su cámara. Creo que la mía está apagada, aunque le puse a prender hace ya bastante rato. Pero con ese papelito que vas a tocar, ese papelito que tú tienes en la mano, vamos a colocar nuestro nombre en el centro.
Vamos a colocar nuestro nombre en el centro y vamos a colocar primero aquellas cosas que hicieron que nosotros seamos lo que somos actualmente. Y yo les voy a dar un ejemplo. Yo soy lo que soy por mis padres, porque ambos son docentes, porque ambos son muy buenos docentes y porque ambos los felicitan siempre cuando van por sus colegios o cuando salen al mercado y se encuentran con cada uno de los padres de familia que tuvieron como cuando fueron tutores de alguna promoción. Y yo los veo y yo me alegro. Y en algún momento me pregunté, ¿no? Si yo, a mí me iban a saludar también por la calle, e iba a ser feliz tanto como ellos lo fueron, o iba a ser feliz tanto como ellos lo son cuando pasan por la calle y lo saludan, pero lamentablemente no. Y me despidieron de un colegio, así que ahora mi vocación es otra, pero seguimos dándole con mucha fuerza. Entonces, al medio de tu papelito, coloca por favor tu nombre y alrededor de tu papelito coloca primero aquellas cosas que te formaron a ser lo que eres hoy por hoy. Y si es posible, haz flechitas entre estas personas o estas cosas que hicieron o que te formaron hasta hoy. Porque todo siempre es de alguna forma, aunque no queramos creerlo, muy lineal. Ahora que has colocado esos nombres, esas cosas, coloca alrededor de las mismas aquello que no te ha permitido lograr lo que sí quisieras estar logrando ahora. El proceso de deconstrucción, y este es un concepto más teórico, nace a partir de un proyecto, bueno, de por sí la deconstrucción se ha dado siempre, pero nace a partir de un proyecto constructivo social en Francia por alguien llamado Michel Petit, que es también alguien que nos habla de la deconstrucción literaria y de cómo debemos leer y cómo no debemos leer, o qué debemos leer y qué no debemos leer, o si nos formamos como lectores o no nos formamos como lectores. Y su presencia más cercana es Felipe Monita, quien nos dice que no es necesario leer, tomando en cuenta alguna posición bastante argentina, por ejemplo de Borges, uno elige qué leer, el libro que le parezca más cercano a él, un libro que coincida con él, un libro que imparta las mismas ideologías en las cuales él piensa. Entonces ahí debemos llegar. Si ya tenemos colocado las cosas que nos hacen bien y tenemos colocado las cosas que no nos han hecho tan bien, vamos a colocar tras esas cosas que no nos han hecho bien, más cosas que no nos han hecho bien. Porque aunque no queramos admitirlo, tenemos muchas más cosas que nos han impedido lograr lo que somos ahora. Pero te vas a dar cuenta que aquello que está más cercano a tu nombre es aquello que te ha ayudado de por sí y que siempre ha estado y que nunca se ha ido y que en cierta medida quizá no haya sido el 100% positivo, pero que hoy por hoy te das cuenta que te ayudó a formarte tal y como eres. Si pueden mostrar sus papelitos a las cámaras sería genial también. ¿Sí? A los que tienen cuadernito, arranquen las hojitas, pero no las rompan todavía, a los que tienen cuadernito. Veo bastantes caras de sorpresa, dicen, no, mi cuaderno es Stanford, no lo voy a romper, me ha costado 5.50. Ahí mira otra señorita que dice Justus, qué bonito, ya. Ahora, esto que te ha hecho mal, esas partes donde está todo lo malo que has colocado, todo aquello que no te ha permitido hacer, pártela, llévatelo un pedazo, arráncalo completamente. Arráncalo completamente de tu papel y hazlo pedacitos.
y hazlo pedacitos, porque eso que tú tienes, esos pensamientos que tuviste, esas ideologías que te marcaron, esas cosas negativas que te pasaron, no es aquello que queremos llevar a los niños de aquí en adelante. A los niños queremos llevarles solamente las cosas positivas. Y queremos que cuando lleguemos a un lugar y los niños nos digan, ¿sabes qué? A mí me pasó algo malo, negativo, y tú digas, ¿sabes qué? Sí, a mí me resulta familiar tu historia, a mí también me pasó. Le puedas decir, sí, pero hoy por hoy me formé y estoy aquí, aún pasando por todos esos problemas, y estoy seguro que tú también lo vas a conseguir, tanto como yo lo pude hacer. Bueno, la señora ha roto todo, no ha puesto nada bueno, todo roto. ¿Sí? A este proceso se le llama deconstrucción, pero la deconstrucción no es un paso. A ver, la pregunta, he leído ahí por ahí una pregunta y es interesante responderla inmediatamente, porque dice, ¿cómo era? ¿Es posible destruir esos pedazos? Bajo un proceso pedagógico sí es posible, porque un proceso pedagógico siempre te va a decir que debes darle vuelta a las cosas y aprender de ellas. Pero si quieres que te diga algo, un concepto mucho más pegado a mí, lector de Cioran, de Nietzsche, de Schopenhauer, podría responderte en que no, no es así, pero no son temas que se vayan a tocar ahora. Entonces rompiste todo tu papel, los hiciste pedacitos, ¿sí? Ahora tienes que botarlo. Ahora tienes que botarlo porque ello no nos va a servir. Y bajo este nuevo pensamiento que ahora tienes, ese poquito de reflexión que hemos logrado tener, dice, no puedo agarrar el celular al mismo tiempo y romper. Rompe entonces tu teléfono para que nos puedas ayudar entonces. Ja, 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 se ríen, ¿no? Pero no es chiste, de verdad, rompe el celular. Quizá. Ya. Entonces, bajo ese concepto que ahora tenemos, de que ya no tenemos en estos momentos, al menos en ideal, algo negativo, vamos a ingresar a darte algunas pautas y algunos conceptos. Creo que están tomando ahorita una foto, una cosa así, creo, porque por eso han sacado el PPT. Recuerden que ahorita somos 148, 149 ahora, personas que vamos a ir a hablar con otras cantidades de niños y que solamente queden en nosotros esa voluntad y la potestad de hacer las cosas bien. Y yo no lo supe hasta hace poco y sé que nosotros podemos lograr grandes cosas. Hazlo más grande, por favor, Ámbar, porque no veo. Ámbar. Gracias, Ámbar. Este, ¿Y quién más que el gran Lucho Hernández para decirnos qué es soñar, qué es vivir y qué es pensar con este tipo de mirada? Y Lucho nos decía, dicen que soy un soñador que sueña, y otros dicen de mí, adiós, me voy a otro lugar, y si la tristeza, y si la tristeza me alcanza, me cubriré con el agua de la mar, y no hay más de morir, y no hay más. Ahora que ya escapamos un poquito de nuestros prejuicios, es momento de pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué necesitamos de ti? ¿Qué necesitamos que nos brindes como voluntario? Ahora que ya te quitaste todos los prejuicios de encima, todas las ideologías que tenías implantadas que no te gustaban, que no te permitieron ser tan libre como ahora sí te sientes. Necesitamos de ti toda tu creatividad, porque sabemos que eres creativo, porque sabemos que tú has agarrado tus esponjitas, las has pintado de distintos colores, ¿sí? En inicial, y empezaste a pintar. Necesitamos esas mismas esponjitas que utilizaste, las manches de pintura nuevamente, te manches las manos, te manches los dedos. Necesitamos toda esa creatividad de ti, que vuelvas a ser niño con nosotros y que le des a los niños lo que ellos también esperan, lo que quizá nosotros no tuvimos, porque muy particularmente mi ingreso a la literatura, mi ingreso a la lectura de por sí, fue bastante mala, obligado a leer a los clásicos desde chibolito y que lamentablemente nunca entendí absolutamente nada, pero que ya
Con el tiempo después fui entendiendo con otros libros un poco más pequeños. Necesitamos que te arriesgues y que nos solicites toda la información que creas necesaria. ¿Y por qué digo que necesito que te arriesgues y pidas toda la información? Porque muchas veces tú vas a hacer cosas que no sabes para qué las haces. Y si te pregunto por qué has hecho un libro cartonero, tú me responderías, no lo sé, es que me lo pidieron en el programa para ganar las horas extras que necesitaba para el certificado, ¿cierto? Es por eso que te voy a pedir que no lo hagas a medias, porque te conozco, yo te conozco. Sé que eres así, a veces haces las cosas a medias. Sé que a veces te quedas viendo La Rosa de Guadalupe en tu casa y no quieres hacer. No, ahí está, mira, ¿ven cómo se ríen? Se quedan viendo La Rosa de Guadalupe, ¿ves? ¿Ah? Pero necesito que pongas todo de ti, porque quiero que te comprometas con nosotros. Porque no trato de convencerte, porque sé que ya estás aquí. Es porque necesito de verdad que pongas el 100% de las cosas. Porque uno de mis grandes metas están planteadas también acá. Y sé que todo el esfuerzo que ha hecho tanto Fiorella, Yesenia, Ámbar y todo el equipo que compromete y que está comprometido al 100% con Lima Lee, que a veces corre de un lado para otro, tiene que ir de Puente Piedra hasta el centro de Lima, desde Ancón hasta el centro de Lima, con la mascarilla puesta, con la otra cosa puesta en la cara, va a valer la pena. Y si vale la pena es por ustedes. Y necesitamos que todo esto lo hagas con la misma pasión con la que nosotros lo estamos haciendo. Porque todo en este mundo siempre se ha hecho a base de pasión, sangre y mucha muerte. Y eso lo decía Napoleón Bonaparte, solamente que no había forma de citarlo por ahí. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que vas a aprender de nosotros? ¿Qué es lo que vas a tomar en cuenta? En el siglo XVI se empezaron a crear pequeñas bolas hechas de media que tenían ojos, a las cuales nosotros le íbamos a dar un movimiento y una voz. Hoy por hoy, los títeres ya no se componen únicamente de una media con ojos, ahora pueden ser de diversas formas, y no necesariamente los títeres deben ser formulados con materiales reciclados o con materiales que tenemos en casa. Un títere no significa colocarle cosas finas. Un títere tiene de por sí la concepción de poder alegrar a los demás. Con nosotros puedes aprender creación de títeres. Así también materiales didácticos. ¿Te acuerdas que te hablé hace un momento de didáctica? Que si se complementa con la pedagogía que logramos, la educación, ¿cierto? Y eso es lo que buscamos. Vas a aprender a hacer materiales audiovisuales. Cuando busqué información acerca de materiales audiovisuales, el programa Lima Lee, yo me quedé sorprendido, porque yo fui voluntario al igual que tú, pero a mí no me enseñaron materiales audiovisuales. A mí me enseñaron a hacer títeres con fruta. Mira cuánto ha crecido el programa. Vas a poder hacer crucigramas. ¿Para qué? ¿Para la abuelita que está en tu casa? ¿Para que le des a la abuelita para que complete el crucigrama? No. Bueno, también puede ser porque no hay límite de edad, pero sí puedes hacer crucigrama para todo tipo de edad y puedes hacer crucigrama porque la intención de un crucigrama, al igual que la intención de una sopa de letras, es divertirse. Y si dentro de esa diversión logras la transfiguración de la educación a través de la herramienta pedagógica, puedes lograrlo. Puedes tener a un niño que va a ser muy hábil resolviendo, y es un niño que puede ser muy hábil en otras cosas, y que se va a desempeñar en su colegio de la mejor manera. Así es, los adultos mayores también necesitan divertirse. Y hay una investigación, y esto sí nace en el siglo XIX, porque en el siglo XIX es el boom de la sopa de letras y de los crucigramas. No sé si alguien ha visto en algún momento alguna de estas series antiguas, muy antiguas, que se basaban en los siglos anteriores, donde la gente empezaba a resolver sus crucigramas. En todos lados resolvían los crucigramas en el mueble, resolvían los crucigramas en el baño, en su cuarto, en muchos otros lugares, y es porque ese es el boom de los crucigramas. Y además en los crucigramas podemos encontrar diversos conceptos que nos van a referir a una misma palabra y que nos van a apoyar bastante a la hora de aumentar nuestra capacidad léxica, que es igual a aumentar nuestro vocabulario. Y con Alfredo Ruiz, y con todos los otros chicos que también tenemos conocimiento, vas a poder crear el libro cartonero.
Ese libro cartonero, creo que muchos ya lo conocen, tú vas a poder escribir muchas cosas que nacen de ti, muchas cosas que quisieras decir a otras personas, pero que lo puedes plasmar dentro de una hoja y colocarlo dentro del mismo en un libro. ¿Qué más te puedo decir? Yo nunca tuve la oportunidad de hacer un libro cartonero. Recuerdo que yo era de las personas que lo hacían a medias. Y es por eso que quizá te pido que no lo hagas a medias, porque yo lo hice. F han puesto en el chat, no sé por qué. Siguiente diapositiva, por favor. Me parece que es todo por hoy. No sé cuánto tiempo habré durado. Solamente espero que algo muy mínimo, por el mínimo que sea, se haya quedado allí contigo. Eso es lo importante. Tú nunca me has visto, o creo que sí me viste, aunque sea un momento hace ya bastante rato, a la hora de ingresar. Creo que ahora ni siquiera se ha activado mi cámara y no sé si sería necesario. Pero te quiero agradecer por el tiempo que te has tomado, porque hay un interés de tu parte. Porque yo no en ningún momento he intentado convencerte de nada. Tú estás aquí y nadie te ha obligado a estar aquí. Y como te lo he dicho, solamente espero de ti mucha pasión y creatividad en lo que haces. No vamos a salvar el mundo, pero aquellas personas a las que le enseñemos que sí pueden salvar al mundo, lo van a hacer. Y de acá a 50 años nadie se acordará de nuestros rostros, pero muchas personas en su memoria tendrán idea de quiénes fuimos. Y eso es lo importante. Y como a mí me gusta Lucho Hernández y me he comprado todos sus libritos ahora en último momento que están, súper caros, pero hay que ponerle ahí también porque hay que leer libros de calidad. Quiero agradecerle a todos los prófugos del mundo, a los que quisieron contemplar el mundo, a los prófugos y a los físicos puros, a las teorías restringidas y a las generalizadas, a toda la cerveza junto al mar, a todos los que en el fondo tiemblan al ver un guardia y a los que aman a pesar de su dolor y el dolor que el tiempo hace florecer en el alma. Un gusto, chicos, y atento siempre a responder sus respuestas. Creo que en la última diapositiva, porque aún queda una, sí, yo no sabía cómo se ponía, así que puse algo como que aquí se pone algo tipo un contacto, porque lo he visto en otro lugar. Mi nombre es Gerson Cervantes León, y espero que te haya agradado, y si no te ha agradado, también lo comprendo. Y nos vemos en otra oportunidad también. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerson, por la ponencia del día de hoy. Muchas gracias por tus palabras, por tu paciencia y por la pasión que has compartido con nosotros, no solamente a través del taller de herramientas pedagógicas, sino también de tu experiencia como voluntario. Y esperamos a todos esos chicos les haya, al igual que a mí, encantado escucharte. Vamos a pasar a una ronda de preguntas. Quisiéramos saber si es que alguno tiene alguna consulta y mientras esperamos, por favor, les vamos a pedir a todos ustedes que enciendan sus cámaras para la toma de fotografía respectiva.